Buenos días. La semana pasada estábamos aprendiendo, ¿no? Por lo menos yo aprendí muchísimo y una de las cosas que nos decía Giovanni es que cosmo era una palabra que significaba orden, armonía, organización. Y yo creo que pues en este ayuno una de las cosas que nos estaba motivando era pues a dejarnos examinar por el Señor, a examinar nuestras vidas, a ordenar nuestras vidas y a ordenar la mente también, ¿no? La loca de la casa. Y luego escuchando, ¿no? la prédica de Quique en Madrid. Si no la habéis escuchado, escucharla, la de la semana pasada, buenísima, de Quique Hijo. Y él hizo una pregunta, ¿no? Que a mí, claro, enseguida te capta y es, ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones? Y yo creo que yo he estado también en esa situación, muchos hemos estado en situaciones en las que decimos, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no cambia este burro? ¿Por qué el Señor no me cambia la cocina? ¿Por qué el Señor no hace esto, no? Y esas preguntas que a veces tenemos, y me encantó pues lo que él enseñó, y estaba pues orando tal cuando él va terminando, y dentro de la lista él decía, pues él dio 10 puntos, creo que fueron, ¿no? Falta de fe, pecados, ¿qué más? ¿Quién la escuchó? Muy bien, falta de perdón. Pedir mal, muy bien, es verdad. Los registros que estoy ahí como deseando a ver qué nos cuentan en las siguientes prédicas que se está por ahí. Una prueba. Conflictos. Desorden en casa. Os veo muy puestos. Así que el que no la haya escuchado le animo porque de verdad que es muy, muy necesaria. Y una de las cosas que hoy vamos a ordenar, ¿vale? Es el tema del perdón. No solo es necesario perdonar, sino que es un mandamiento del Señor. Y la motivación es, evidentemente, pues ese tercer punto que él decía, que falta de perdón, pero entendiendo, obviamente, que es un mandamiento del Señor. Así que hay una persona que, bueno, un señor que nos gusta mucho, se llama Neil Anderson, y él cuenta una historia de una mujer que se llama Becky, creo que, no sé si es Becky Moore, Becky Dorr, no sé, ¿vale? Bueno, sé que es Becky. Resulta que ella estaba casada y no solo estaba casada, tenía sus hijos y su marido entró en una crisis, empezó a volver hostil con ella, en general en su vida tuvo un cambio así muy fuerte, eran misioneros, servían al Señor y finalmente él la deja, pide el divorcio, se separan y ella queda devastada, destrozada con sus hijos y con un dolor impresionante, me imagino, no conozco los detalles, el que quiera que cotille por ahí, que él lo cuenta, pero lo cierto es que este exmarido, aparte de la crisis que tuvo con ella, se estaba volviendo contra la iglesia, el Señor mismo, bueno, se puso muy mal. Dios fue bueno y a ella le dio una segunda oportunidad porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios fue tan bueno que le dio un marido espectacular. Y este marido la acompañó en una cuestión muy compleja y fue que el exmarido, padre de sus hijos, el que se divorció, cayó en una enfermedad muy grave. Pues resulta que ella va con sus hijos a buscarlo porque estaba muy mal ya y lo empieza a ayudar en su enfermedad. Y ella cuenta que su oración era como, ¿cómo hago esto? ¿No? Ayúdame. No lo quiero dañar porque él lo cuenta muy bien, pero lo cierto es que Dios le dio la capacidad a través del perdón de ayudar a ese exmarido. El esposo actual, el nuevo, la ayudó, adaptaron cosas en la casa, se lo llevaron a casa con sus hijos, porque era el padre de sus hijos, y
finalmente el hombre estaba prácticamente imposibilitado y empezaron a ver como ciertos atisbos como de alegría o de contentamiento por lo poco que podía expresar. Pero lo cierto es que ella no solo lo perdonó, sino que permitió que Dios obrara a través de ella, ¿no? Es un tema fuerte, a mí me parece fuerte por lo menos. Luego también sabemos mucho la historia de Joyce Meyer. Joyce Meyer lo cuenta en sus testimonios, en sus prédicas. Ella fue abusada sexualmente por su padre progenitor de ADN, o sea, no era el padrastro, era su padre. Y repetitivamente, no fue una vez, no fue un episodio puntual. Y ella cuenta, que ahí ya podéis buscar Joyce Meyer porque el testimonio es impresionante, que el Señor la llevó al punto de perdonar, pero ella no quería. A ver, ella cuenta, ella habla mucho del perdón. No es que no quería, ella lo que quería, ella lo hizo para obedecer al Señor, por amor al Señor. Ella terminó cuidando a su padre en los últimos días de enfermedad, se lo llevó a su casa. Y cuidar a una persona mayor no es la meto ahí en una cama. ¿Quién ha cuidado a una persona mayor, un papá, una mamá? A ver, tienes que cambiarle, tienes que darle la medicación, tienes que estar pendiente, trasladarlo de un sitio a otro. O sea, hay mucho contacto y tienes que estar ahí pendiente de la persona. Y es duro, es fuerte. Y una de las cosas que en verdad me captó la atención, porque yo había escuchado el testimonio de ella ya, fue que ella cuenta la alegría que ella tuvo cuando vio a su padre bautizarse. Su padre se convirtió. Y que para ella fue un gozo y una alegría. Hay otro testimonio del perdón testimonio de todos, no sé si conocéis la misión, lo he dicho mal, la operación AUCA. Bueno, Jim Elliot y Elizabeth Elliot, y eran 4 o 5 misioneros que fueron a el Ecuador. A mí me impresionó, la primera vez que escuché esta historia, nos la contó, ¿sabes qué? Natalia y Carlos llevan los campamentos de PKPC y siempre contamos historias misioneras, ¿no? Y fue en un campamento que yo escuché la historia de Jim Elliot y de Nate. Y resulta que cuando nosotros vemos estos testimonios nos sirven para poder ver cómo el perdón va más allá de las posibilidades humanas. Porque ¿cómo haces eso? La mujer de Jim Elliot se acababa de casar, estaba recién casada, su hija era un bebé. No tendría, yo creo que ni el año o como poco año y medio. Y dice que a los 2 años, creo que fue, 4 de las 5 esposas volvieron para continuar la misión que sus esposos habían iniciado. Y es verdad, el perdón va más allá de la capacidad humana, porque creo que es una cosa súper difícil a veces, pero necesitamos una intervención divina. Es Dios el que nos puede ayudar a perdonar, y eso solo puede suceder cuando tú metes el pie en el mar, como el pueblo de Israel, y es decir, decides perdonar. Otra cosa es que pueda, otra cosa es cómo lo haces, otra cosa es cómo lo haces, pero es necesario poder tomar la decisión para que Dios obre en nuestras vidas. Mirar, para ordenar el asunto de perdón en nuestro corazón, nosotros tenemos que pensar que el amor requiere perdonar y que perdonar nos ayuda a amar. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y nos comprometemos con Dios en matrimonio y nos casamos, nosotros le estamos diciendo al Señor, no solo a la persona también, al Señor, que estamos dispuestos a amar, y es decir, a perdonar. Y el compromiso no es solo con el cónyuge que estás recibiendo la bendición de parte de tu pastor, el compromiso tú lo adquieres es con Dios mismo. Así que en Juan 13, 34 y 35 vamos a leer un versículo. ¿Tenéis Biblia? Venga, pues vamos a buscarlo. Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
por los otros. Entonces, cuando yo lo leía, este mandamiento nuevo os doy, pues la verdad que yo dije, pues es normal, tú te planteas, ¿cómo va a ser nuevo? Si el primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en verdad, Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento del amor y a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos que lo habla, pero Jesús vino a dar y dice un nuevo mandamiento. La novedad en esto, que yo no la sabía y la busqué en un estudio bíblico, yo creo que es el de Enduring Word, me parece que se llama, Enduring Word, creo que es, ¿no? Entonces me encanta porque voy al estudio bíblico porque digo, bueno, sospecho, pero no lo sé. Entonces, como no lo sé, pues vamos a investigar. Y en verdad lo que dice el estudio bíblico es que en el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo, la referencia de amor, ¿cuál es? Yo mismo. Que está complicado, pero bueno, imagínate que tú no te ames. ¿Tienes un problema de estima? Pues difícilmente vas a amar a otro. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero Jesús va más allá y le pone un estándar más alto al amor. Y Él dice que tienes que amar al otro como Él te ama a ti. Y ahí está el nuevo mandamiento. Ya el amor no depende de mi concepto y de mi autoconcepto, sino que depende de quién, de Cristo, de cómo Él amó a sus discípulos y cómo Él nos ama a nosotros. Y me encantó la explicación que daba el estudio bíblico y por eso la cuento, porque realmente es necesario perdonar, porque si tú no perdonas, tú no amas. Y tenemos que aprender a perdonar. Nadie nace aprendido, con lo cual todo se puede aprender en esta vida, o casi todo. Mirar, los primeros cristianos estaban en un contexto de hostilidad total, estaban en persecución, no los querían, eran los raros. Decían, tú hueles a esos. No, yo no soy. Yo no. Sí, hablas como ellos, ¿no? Hablas como él, le dijeron a Pedro. Y entonces es como que ellos realmente necesitaban y tenían muchos conflictos también en las relaciones interpersonales. Porque si nosotros nos damos cuenta, todas las enseñanzas que Jesús daba y lo que cuentan los evangelios, y muchas veces sanar y perdonar, tenían necesidad de sanidad y tenían necesidad de aprender a relacionarse entre ellos. Porque mirar, cuando tú llegas a la iglesia y cuando yo llego a la iglesia, todos tenemos que ser reeducados. Todos tenemos que aprender. Y a perdonar se aprende. Fijaros que no perdonar impide que Dios responda a tus oraciones. No perdonar bloquea el perdón de Dios. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando tú no perdonas bien, cuando tú no sabes perdonar, Dios no te puede perdonar porque Él no va a ir en contra de su propio principio. Él no va a ir en contra de sí mismo, no puede. Y hemos visto que además es un mandamiento, amaros los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, perdonar sí cuesta. Yo no voy a decir que es fácil, yo soy una persona que ha padecido de mucho resentimiento. Y me ha costado muchísimo perdonar, muchísimo. Pero Dios es bueno y pues nos ha ido enseñando y sanando a todos. ¿Cuál es la premisa cuando se me atasca el huesito ese de la obra de teatro aquí? Pues que el Señor no me va a pedir una carga mayor que la que yo pueda soportar. Es decir, si el Señor nos dice que perdonemos es porque vamos a poder hacerlo, aunque nos parezca que no. Y Él es nuestro ayudador, ¿no? Entonces, vamos a ver los 3 no del perdón. ¿Cuáles son los 3 no del perdón? Perdonar no es olvidar. Es decir, más bien lo que significa es que decidimos, es decidir. Yo no me olvido porque ¿cómo olvida una persona un abuso? Muy complejo. Pero cuando tú perdonas, lo que haces es decidir no usar el pecado del otro en contra suya, no sacar el pecado al presente. Por eso perdonar no es olvidar, lo que estoy haciendo es decidir no usar el pasado
de esa persona o su pecado. El segundo es, perdonar no es tolerar el pecado. Es decir, que a mí me perdonen no significa que yo pueda seguir haciendo todas mis fechorías, diciendo, hablando, hiriendo, dañando, malmetiendo. No, perdonar no es tolerar el pecado. De la otra lectura sería, yo te perdono, pero no te tolero el pecado. ¿Sí? Para que no tengamos falsas expectativas del perdón. El tercer no del perdón es, perdonar no es una venganza personal. Matrimonios, perdonamos, pero lo machacamos. Porque tú me la hiciste, porque tú fuiste, porque tú tal. Pues mira, si no quieres, pues no sigas. ¿Me explico? Pero si tú decides perdonar, tú no puedes estar viviendo en el presente, haciéndole sufrir por todo lo que te ha hecho pasar. Porque estás pecando contra el cielo y contra el Señor. Entonces, si yo tengo un conflicto con mi hermana física, mi hermana o mi hermano físico, yo tengo 2 hermanos, bueno, yo tengo más hermanos, perdón, ¿vale? Tengo más hermanos, pero con estos 2 que es con los que he convivido, si tengo un problema con mi hermana, que los hemos tenido, y yo a los 2 años me vuelvo a acordar, pues me tengo que callar, porque ya la perdoné, pero ¿y todo lo que ella me ha tenido que perdonar a mí? ¿Vale? O sea, es que en las relaciones hay ida y vuelta. Así que los 3 no del perdón es, perdonar no es olvidar, es decidir no usar el pecado de la otra persona en el presente. Perdonar no es tolerar el pecado, no es alcahuetear, no es que me dejo seguir manipulando, tú puedes seguir haciendo lo que quieras, no. Y perdonar no es una venganza encubierta y personal, ¿vale? Neil Anderson da un ejemplo que os leo literalmente, literal, y dice así: supón que alguien de la iglesia te dice, he hecho comentarios en tu contra por todo el pueblo, ¿me perdonas? No puedes recoger esos comentarios igual que no puedes volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Tendrás que vivir con las consecuencias de lo que dijeron de ti, sea cierto o sea mentira. En el momento que tú y yo decidimos perdonar, quizás en el pueblo se lo creyeron, algunos y otros no, y ya te miran raro. No lo sé, pero hay 2 opciones: vivir con las consecuencias en amargura o vivir con las consecuencias que igual han dicho lo que hayan dicho en la libertad del perdón. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Algunos beneficios del perdón, digo algunos porque hay bastantes, pero bueno, yo he elegido estos 4 que son: cuando tú y yo perdonamos, obedecemos a Dios, pero ¿sabéis qué? Nos metemos en la dimensión de la voluntad del Señor, nos metemos en lo espiritual, empezamos a vivir los principios del Espíritu y la vida eterna se nos hace más real, práctica. Entonces, en Mateo 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Pero entonces voy a llamar a Carlos y le voy a decir a Carlos todo lo que me dijo y me hizo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice que yo tengo que ir a ver a Carlos? ¿Qué dice? Cuando estéis orando. Y luego sí dice que si hace falta tú vas donde la persona. Y hay otra situación en la que hay que ir. Dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El segundo beneficio del perdón. El perdón, mira, cuando a ti te hieren, te dañan, duele mucho. Y depende de quién haya sido la persona, cuanto más cercano, la estocada más duele, ¿o no? Porque si a mí me insulta el vecino y no lo conozco, pues mira, digo, ay, pobrecito, que está loco. ¿O no? Pero cuando viene de alguien muy cercano y a quien tú quieres, a quien tú has dado mucho, un hijo, un padre, alguien que para ti es muy importante, un cónyuge, evidentemente hay dolor. Pero el perdón detiene el dolor y te sana. Proverbios 17:22 dice,
El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Otro beneficio del perdón, nos libera del pasado y trae libertad. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y me encantó porque con todo el tema de la lluvia y no sé qué, pues a nosotros por lo menos se nos va a volver la energía, el internet, tal. Tenemos ahí un caos, no hay cobertura. Y tuve que usar la concordancia. ¿Sabéis lo que es la concordancia? La concordancia son las palabras que vienen atrás de la Biblia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú perdonas, eres libre del pasado, de la ofensa y te trae libertad. Cuando tú y yo perdonamos, otro beneficio es libera al cautivo, pero también descubres, porque cuando tú no perdonas, tú crees que tú tienes al otro agarrado, ¿sabes? Ahí. Pero en verdad te das cuenta que tú estás agarrado con él. Entonces tú estás liberando al cautivo, pero descubres que tú estabas cautivo de esa amargura. Colosenses 3:13, no sé si lo tienen por ahí. Bueno, lo apuntáis los que estáis apuntando y soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mirad, querida iglesia y familia en la fe, no podemos vivir en peleas, celos y disensiones, porque donde hay peleas, celos y disensiones hay carnalidad, dice la palabra de Dios, ¿vale? Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Nos es necesario vivir en el Espíritu, es una necesidad implícita en esa nueva naturaleza divina que el Señor nos ha dado, porque dice, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Y no hay nada más desagradable que estar con alguien amargado y resentido. Qué pereza. Pero no nos confundamos. Es decir, si tú vas a pedir perdón, tú no puedes ir a decir, oye, te pido perdón porque te he hecho tal, a tu marido por ejemplo, yo te he hecho tal porque tú hablaste, gritaste, dijiste, me atormentaste, me hundiste, me humillaste. Pues no pidas perdón porque lo que estás haciendo es desahogarte, tú no estás pidiendo perdón, mentirosa, que lo que quieres es decirle a tu hijo, a tu padre y a tu amigo todo lo que ha hecho mal. Entonces, yo he tenido esas situaciones, oye, tengo que hablar contigo. ¿Y van a pedirte perdón? Claro, porque es que tú dijiste, tú me hiciste, tú me tocaste, tú me llamaste, tú no me hiciste. Digo, pues vaya forma de pedir perdón. Cuando tú vas a pedir perdón, tú tienes que pedir perdón y nombrar tu pecado, no el del otro. Si no, no estás pidiendo perdón. Si no, lo que estás haciendo es dejarle una carga al otro, soltar toda tu amargura, todo tu veneno, inyectarlo y si puedes inmovilizarlo. Y si puedes, lo atas. Claro, entonces, si yo tengo que ir a pedir perdón, y yo esto lo tuve que aprender con dolor y lágrimas, la situación que os contaba, por ejemplo, yo es que he sido muy resentida, he tenido muchos problemas con la amargura, con la falta de perdón ni se sabe. Yo estuve, lo sabéis porque lo he contado muchas veces, 2 años sin hablarme con mi padre. A ver, os estoy hablando de un tema serio, pero en el vídeo de la familia Elliot y de Nate Saint, creo que era, no me acuerdo, ¿sabéis qué me impactó? Que la amargura y el resentimiento son generacionales, pero el perdón también. Porque aquel hombre que visteis ahí en una foto que sale rápida, era el hijo de uno de ellos. Porque que las mujeres lo perdonaran al pueblo, a los asesinos, porque ellas también amaban al Señor, bueno, cuesta, ¿vale? Porque irte a ver con los asesinos de tu marido no me parece una cosa agradable. Pero que tus hijos vayan a servirles a los que se cargaron a su propio padre, el perdón se transmite. Padres resentidos, hijos amargados.
cuando tú entiendes que Dios ha dado y hecho mucho por ti, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando tú ves cómo Dios te ama y que tú eres que yo soy un desastre, y que yo digo, que yo hago, que yo soy, taca, 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 y Dios me perdona, me limpia, me saca, me levanta, vuelve, me levanta, vuelve, me levanta, vuelve, me levanta. Señor, ¿y quién soy yo para no perdonar? Si es que tú me has perdonado a mí, una locura. ¿Quién soy yo? ¿Quién te crees tú para guardar resentimiento y no perdonar al otro? Si es que Dios a ti te ha perdonado la vida y más, literal. Entonces, lo que no significa, que lo hemos dicho antes, es que yo tengo que dejarme. Otro de los ejemplos que ponía este hombre, que era muy así, bueno, lo explica muy bien, pero yo no me acuerdo el nombre de la chica. Era una mujer que se le acercaban, antes se daban conferencias, él daba cintas, tal, ahora yo me meto en YouTube y lo encuentro. Pero era que una mujer acudió a él y le dijo, ¿cómo hago si la persona que más me hiere es mi madre? Y no me sé toda la historia, pero él la escucha, él es psicólogo o psiquiatra, no me acuerdo, cristiano evidentemente, y él escucha y la conclusión es que la madre era altamente manipuladora. Y a ella le costaba mucho perdonar. Pero hay otros que eran una parejita de misioneros que fueron a servir a una ciudad y a la esposa la violan delante del marido y los dos eran pastores. Se tienen que cambiar de ciudad y ella no podía con eso. Y ella acude a la conferencia y le dice, es que no puedo olvidarlo, tengo un trauma que no puedo. ¿Cómo puedo olvidar eso? Es que no lo puedo olvidar. Y él ayudaba a estas personas en ese proceso de perdón y ver cómo Dios es el que obra, es nuestra esperanza. Sí, yo no puedo, Cristo puede por mí. Es verdad, no puedo con este dolor, Cristo puede con mí. Me cuesta, Cristo puede por mí. Cristo, tú puedes hacerlo. Pero él le da un consejo a la hija de la manipuladora. Y le dice, vas a hablar con ella, la vas a confrontar y le vas a tener que decir que no puede volver a manipularte. Tienes que prepararte y guardarte porque no te puedes dejar seguir hiriendo. Por eso perdonar no es tolerar el pecado del otro. Yo no perdono y tengo que seguirme aguantando a la persona su pecado, ¿no? Ahora, hay una cosa y es que no podemos poner una expectativa de cambio. Es decir, que yo perdone al otro no significa que el otro vaya a cambiar. Y no deberíamos esperar que cambie. Tú perdonas para tú ser cambiado por Dios. El que necesita el cambio eres tú. Y el otro, pues no es tu problema. Por eso se dice que cuando tú perdones a alguien, no esperes un cambio significativo, no esperes ni un mínimo cambio, no esperes nada. Porque el que va a ser transformado eres tú, no el otro. ¿Vale? En principio. Entonces, vamos a avanzar y creo realmente que es necesario, me encantó hacer el repaso de esto y él explica 12 pasos para perdonar de corazón, ¿no? Tomar nota, escribir los que queráis y hay un estudio que se ha hecho hubo un tema que llamó la atención en un centro geriátrico y es que mucha gente mayor que llegaba muy bien, vamos, que no la palmaban. Y cuando se iban se habían ido intactos con su memoria, con sus funciones. Entonces hicieron un estudio porque encontraron un denominador. Eran todos dispares, o sea, no tenían nada que ver unos con los otros. Unos hacían ejercicios, otros no. Unos comían bien, otros no. Pero todos llegaban muy bien. Empezaron a hacer una investigación, hicieron un estudio y resulta que descubrieron que el denominador común, a pesar de que todos eran súper diferentes, orígenes diferentes, dietas diferentes, unos mucho ejercicio, otros nada, era que todos escribían a mano. Entonces empezaron a hacer un estudio. Pusieron a escribir, a teclear, a digitar y en pantalla lo mismo, el mismo contenido y a los otros a mano. Y lo que se descubrió es que cuando tú escribes a mano,
hay ciertas áreas neuronales que se activan y hacen que mantengan intactas zonas del cerebro que se suelen deteriorar. Entonces, el boli. Todo esto para deciros que escribáis con boli, el que quiera, ¿vale? Pero el que quiera guardar su memoria. Que no es lo mismo teclear y el dedo que escribir. Bueno, aquí todavía somos de escribir y de cuaderno. Primer paso para perdonar de corazón y para ser efectivos en el perdón, porque ¿quién no quiere que Dios le responda? Yo creo que sinceramente, si tú te pones a orar, tú quieres que Dios te responda, ¿o no? Queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos perdone, queremos que cuando una madre se pone de rodillas y clama por sus hijos, que se oiga en el cielo. Queremos que la esposa cuando se levanta a orar por el marido, se oiga en el cielo, que Dios guarde la vida de su familia. O sea, que la iglesia crezca, que la iglesia saque misioneros, que salgan la obra del Dios, que la evangelización funcione. O sea, claro que queremos, ¿cómo no vamos a querer? Así que allá vamos. Primero, pídele al Señor que te muestre a quién debes perdonar. Pero tienes que hacer una lista. Coges un folio, un boli y pones los nombres. Normalmente cuando todos hacemos esto, los primeros que salen apuntados ahí en cabecera son nuestros padres, los más cercanos, tal. Y tienes que hacer una lista, pero no te olvides de incluir en tu lista de pendientes a Dios y a ti mismo. Y me vais a decir, a Dios, pero si Dios no necesita ser perdonado. Sí, Dios no necesita ser perdonado, pero nosotros nos hacemos falsas expectativas de Dios por la razón que sea, porque no hemos leído la Biblia, porque no conocemos al Señor y nos montamos películas de lo que Dios debería hacer y Dios no lo hace. Entonces necesitamos liberar a Dios de esa falsa expectativa para que nuestro corazón sea libre. Y a nosotros mismos. Casi todo el mundo se olvida de poner su propio nombre. Te tienes que anotar en la lista del que vas a hacer de perdón. Segundo paso, reconoce el daño y el odio y tienes que anotar ahí al lado qué te hicieron y cómo te sentiste. Funciona, ¿eh? Es muy guay. Tercer punto, tercer paso, dice, comprende el significado de la cruz. Y aquí sí me gustaría que leyéramos Hebreos 10:10, que no sé si lo tienen por ahí. Bueno, yo creo que nos da tiempo, ¿no? A leerlo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, tú y yo pensamos, wow, es verdad, no lo merezco. Pero tengo que intentar comprenderlo. Aceptar que Él hizo ese sacrificio en la cruz va a llevarme a poder caminar en el proceso del perdón. Cuarto punto, decide llevar la carga del pecado del otro. No vengarte, que ya lo hemos dicho, ni usar su pecado en el presente o en el futuro. Para los que estáis anotando, Gálatas 6, 1 al 2. Quinto, decide perdonar. Mirar, perdonar es un acto de la voluntad, cuesta, pero tú puedes decidir perdonar. Y una de las cosas, una de las oraciones que he tenido que hacer algunas veces y muchas, es que cuando yo soy, mira, si yo soy muy resentida, que os he dicho que yo tengo esa tendencia y a mí me costaba y yo, ¿qué quiere decir? Si a mí me duele mucho algo, es que estoy muy arriba, tengo mucho ego, mucho yo. Entonces yo me tuve que enfrentar a que, ¿por qué me duelen tanto las cosas? Porque yo soy la más sufrida, porque pues porque yo estaba siendo el centro. Y lo más importante que era, a mí. Y eso hace que todo te duela mucho y más. Pero eso lo que quiere decir es que falta humildad y falta sanidad probablemente, en algunos casos. En mi caso era humildad lo que me falta. ¿Sí? Entonces, es un acto de la voluntad. Para soltar a la persona y para soltar su error. Se dice muy rápido, pero se hace muy lento y es que
en el caminar en Cristo nosotros nos encontramos con muchas situaciones. Y entonces no solo tengo que cuidarme de perdonar, tengo que cuidarme de no hacer daño. Por eso digo que se dice muy rápido, pero se hace lento. Porque muchos respiramos por nuestras propias situaciones, heridas o necesidades. Sexto paso, presenta tu lista al Señor y ora. ¿Cómo oramos? Entonces oramos así: perdono a mi padre porque me pegó, por poner un ejemplo, y sentí que no era protegida. Perdono a mi hermano porque no me defendió en el colegio y yo quedé con una sensación de soledad. Perdono a mi profesor porque me ridiculizó y yo me sentí muy avergonzado. Perdono a mi cónyuge porque me gritó y me sentí utilizado. Perdono a, esa es la forma, ¿no? Entonces esa es la fórmula. Perdono a por, tengo que decir por qué perdono. Y en ese proceso, en ese momento, no tienes que justificar por qué el otro, porque a veces es una tendencia cuando es alguien muy cercano, cuando es alguien, tú dices, no, es que ella lo hizo porque a ella también se lo hicieron. Y ese no es el momento para hacerlo. En el proceso de perdón, tú tienes que ser muy claro cuando tú estás perdonando a, porque séptimo paso, destruye la lista en un acto simbólico, porque vas a ser libre. No es necesario decirle quizás nada al ofensor. Y esto ya depende de la situación que estemos hablando. Pero no siempre tienes que ir al otro a decirle, uy, anoche te perdoné. Bueno, yo lo digo, es que yo tengo unos malos vicios. El otro día le dije a una discípula, ya te perdoné, pobrecita. No está aquí. No. Entonces, no hace falta. No caigamos en eso. Porque cuando tú haces eso, tienes que cuidar tu corazón, es de ver si lo que quieres es soltarle lo que te hizo. ¿Sí? Entonces, como hay que guardar el corazón, no siempre es necesario. A veces tengo que perdonar y esperar el tiempo oportuno del Señor y lo que el Señor me vaya guiando. A veces hay que hablarlo, a veces no. Eso ya depende de la situación y lo que el Señor nos va mostrando. ¿En qué punto voy? Que me he perdido. Destruye la lista, ¿no? 8. Bueno, esto lo hemos hablado antes. No esperes que tu perdón produzca ningún cambio en la otra persona, ¿vale? No perdonamos para que el otro cambie, perdonamos para nosotros ser cambiados por Dios. 9, paso. Trata de entender a las personas que perdonaste. Aquí sí, esto no es antes. Ay, yo perdono porque mi madre me gritó, pero es que ella la gritaron. Eso era, en el paso anterior yo tenía que decir perdono a por. Ahora sí, yo puedo intentar, cuando ya he hecho mi proceso, intentar entender a la otra persona sin justificarle y sin minimizar el pecado. Porque si yo no entiendo que el pecado es sumamente pecaminoso, iglesia, tenemos un problema mayor. Entonces, lo que es pecado, no lo tengo que justificar. ¿Puedo intentar entender a la persona? Sí, puedo intentarlo, yo lo intento. Otra cosa es que lo consiga. Pero se intenta, intentarlo se intenta, ¿vale? Y yo creo que en nuestra vida tenemos que tener como el perdón es una disciplina diaria. Prácticamente todos los días tú tienes que examinar las cosas que has vivido y perdonar, ¿no? El 10º paso es: espera resultados positivos del perdón en ti, no en el otro. Olvidaros del otro, en ti. Tú perdonas, los beneficios son para ti. 11, da gracias al Señor por lo que aprendiste. Porque en medio de todo lo que hayas pasado, realmente hay cosas que puedes haber aprendido. Puedes haber aprendido que hacer daño deja marcas muy fuertes y quizás eres una persona que se guarda de hacer daño. Aprendiste a base quizás de mucho dolor, puede ser. La lección que hayas aprendido, agradecesela al Señor. Y el 12, acepta, esta es la parte que menos nos gusta a todos, acepta tu parte de responsabilidad. Confiesa
tu pecado, que lo hemos leído antes en Primera de Juan. Y si alguien tiene algo contra ti, ahora sí Mateo 5, 23, 26, ve y reconcíliate. Dice, si alguien tiene algo contra ti, aprendamos a leer la Biblia, porque a veces decimos, yo tengo algo contra ti, entonces voy, te la canto para reconciliarme. No, dice, si alguien tiene algo contra ti y tú lo sabes, ve y reconcíliate. Ve en son de paz, no ve en son de guerra. No es una venganza personal. Mateo 5, 23, 26 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién lo tiene en papel? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es como realmente nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. Dice, nosotros debemos de estar bien con Dios y con los hombres en la medida que nos sea posible. En la medida que sea posible. En la medida que sea posible. Es decir, procuremos ser pacificadores, facilitadores y le podemos clamar al Señor y decir, Señor, es que no puedo, no lo soporto, no, es que no doy. Dame espíritu de mansedumbre. Porque hay un pasaje muy bonito que dice que nosotros debemos, que el espíritu, dice, más vos, cuando halléis a vuestro hermano en una falta, ¿lo sabéis? No. Cuando tú halles a tu hermano en una falta, dice, tú que eres espiritual, ve y confróntale con espíritu de mansedumbre. Cuando tú halles a tu hermano en una falta, tú que eres espiritual, por tanto, si no estás espiritual, calladito. Tú que eres espiritual, ve y confróntale con espíritu de mansedumbre. Entonces nosotros podemos orar y decirle al Señor, Señor, dame espíritu de mansedumbre. Yo no tengo espíritu de mansedumbre, no, con mis hijos no tengo espíritu de mansedumbre. A veces lo que me apetece es cargármelos a todos. Gracias al Señor que Dios ha sido bueno, pero te dan ganas. O sea, te dan, ¿sabes? Porque te dan, no sé, o me estáis mirando con cara de raros y me estoy sintiendo un monstruo, pero vamos, que te dan ganas a veces de cargártelo. Y toca orar y decir, Señor, dame espíritu de mansedumbre. No quiero hundir a este niño, lo que quiero es que te ame, que te sirva, que se convierta a ti, que tal, ¿no? Y es necesario, esta es mi oración ahora, Señor, regálame, dame espíritu de mansedumbre para amar a mis hermanos como tú me has amado a mí. No me merezco ni el primer perdón que me diste en toda mi vida, no merezco absolutamente nada, pero me has dado tanto, Señor, me has dado tanto, has sido tan bueno que ¿cómo puedo yo retenerle el perdón a una persona? Es maldad del corazón retener el perdón. Y es un mandamiento perdonar. El perdón debería ser como una disciplina diaria para mantener ordenado nuestro corazón, para que nada nos estorbe nuestra comunión con el Señor, pero también para que nuestras oraciones no sean bloqueadas, para tener relaciones interpersonales sanas con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia, y para tener una iglesia que viva los principios eternos, amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado a nosotros. Amén.